Pues resulta, amigos, que Trump no quita el dedo del renglón de meter al ejército de los Estados Unidos a territorio mexicano y gran parte de la presión que utiliza contra México en este tema arancelario tiene que ver, por supuesto, con esto. Es un tema de soberanía, es un tema de intervención, es un tema, por supuesto, de invasión. Por muy inocente que se quiera plantear esta idea, por muy sheriff del mundo que se quiera sentir Donald Trump, lo que está planteando, que ya había dejado asomar su intención verdadera desde hace unos meses, y saber que sigue merodeando con esta idea, pues es, por decirlo menos, algo en lo que tenemos que prestar atención. De alguna manera, lo que no se esperaba era la respuesta de Claudia Sheinbaum sobre esta petición constante de que Estados Unidos pueda ingresar tropas norteamericanas a México con el pretexto de combatir a los cárteles. Esa es, digamos, la excusa que se usa, pero la respuesta, por supuesto, es histórica, es sin rodeos, no va a cambiar. Esto yo creo que hay que decirlo. De hecho, ayer Claudia Sheinbaum lo vuelve a repetir. México no es colonia de nadie, no es protectorado, no está en venta. Y esto lo dijo la misma presidenta en su rueda de prensa del 30 de julio, perdón, no de ayer 31. El 30 de julio lo dijo en la conferencia porque viene mucho al contexto. Unas horas antes incluso de que se hiciera esta llamada entre Donald Trump y Claudia Sheinbaum, lo dice precisamente frente a la llamada que iba a sostener con el presidente de los Estados Unidos, y por supuesto que esto ya podríamos decir que es una propuesta formal de la Casa Blanca para pues introducir a la potencia militar más grande del mundo en territorio mexicano. Y esto ya se rechazó en seco por una presidenta que lleva muy pocos meses en el cargo y que aún así pues ha hecho demasiado en el tema arancelario con Donald Trump. Le ha tocado, lo decíamos ayer, uno de los momentos más difíciles para gobernar frente a un Donald Trump, y sobre todo pues en la manera en la que ayer salió, que hoy todos los medios de comunicación están precisamente hablando de esto, Donald Trump aplazó 90 días el aumento de los aranceles a los productos mexicanos. El presidente de Estados Unidos anunció el jueves que tras hablar por teléfono con su homóloga Claudia Sheinbaum, mantendrán las actuales tarifas. Añadió que México acordó eliminar de inmediato sus numerosas barreras comerciales no arancelarias, que según sus palabras eran muchas. La presidenta mexicana consideró que el aplazamiento salvaguarda el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, TEMEC, del que forma parte junto con Estados Unidos y Canadá. Y añadió que durante los próximos 90 días, ambos países negociarán un acuerdo comercial de largo plazo. Nos mantenemos como estamos y son 90 días para seguir platicando, dialogando, construyendo un acuerdo de más largo plazo. ¿Por qué es importante este acuerdo? Número uno, no aumentan más las tarifas. Si ustedes ven los acuerdos con los otros países, pues en realidad nosotros nos quedamos igual que como estábamos. Segundo, se salvaguarda el TEMEC, eso es muy importante. La segunda economía más grande de América Latina se exponía a tarifas aduaneras adicionales del 30% a partir del viernes, cuando expira un plazo para negociar acuerdos con Washington. Un gravamen enorme para un país que exporta el 80% de sus productos a territorio estadounidense gracias al TEMEC. Los productos incluidos en ese tratado ya estaban protegidos. La cuestión, amigos, es que una de las excusas que se utilizaba precisamente pues para introducir este tema arancelario es el tema del FENTA. Y Trump vendía la necesidad de, como buen vendedor finalmente, de imponerle a México un arancel del 30%, decía porque México no estaba haciendo lo suficiente para combatir el tráfico del FENTA. Y pues el ofertón que Donald Trump le estaba haciendo a México era la cooperación militar, cooperación entre comillas. Todos sabemos que eso no es cooperación. Digo, nos queda más que claro a lo que se refieren con cooperación si volteamos a ver qué pasó en Afganistán, lo que hicieron en Irak,
lo que hicieron en Siria, y hay muchos ejemplos, ¿no? Tropas estadounidenses cruzando fronteras ajenas para supuestamente pacificar regiones que terminan pues totalmente destruidas, sin paz. La paz es lo de menos. Entonces no se trata de ayudar, se trata de tomar control de esas zonas, de mandar en casa ajena. Y eso, pues con Claudia, yo creo que ya quedó claro que no va a pasar, porque la declaración de Sheinbaum, aunque fue muy breve, tiene un peso demoledor. Es un mensaje entre líneas de ver, no somos protector de nadie, no somos tu colonia. ¿Qué quiere decir? No te tienes que sentir responsable de nosotros, porque el tema de la soberanía de México no está sujeta a discusión. No es una cosa de negociación. No hay condiciones para que los soldados extranjeros operen en territorio nacional. Este tema ya lo había estado planteando Trump desde el mes de mayo, si ustedes se acuerdan. De hecho, ahí lo pueden ver. Y no ha quitado el dedo del renglón, usando como excusa el combate al crimen organizado. Dice que tiene Estados Unidos que meterse en un tema de cooperación bilateral. Yo creo que podríamos comenzar parando el tráfico de armas. Lo decía yo ayer, 8 de cada 10 armas que usan los cárteles vienen de Estados Unidos. Entonces, por ahí sería un buen tema para comenzar, ¿no? No es una cosa de falta de voluntad. Esto es sentido común, es defender principios. Pero también se trata de marcar un límite, amigos, que sí que tiene que ser un límite muy claro. No es un tema político. Esto no se trata de que si tú estás con Morena o con el PAN o con el PRI. Esto se trata de México y ahí pues no se juega. Con marines mexicanos, que son los que tienen pues el control de la seguridad del ejército mexicano, la Marina Armada de México. Y aquí viene lo interesante, la Guardia Nacional, por supuesto, porque justo después de este rechazo frontal, pues resulta que Trump mágicamente filtra a sus medios aliados, los de siempre, Fox, Newsmax de Epoch Times, sacan esta nota en donde decía que Sheinbaum tenía miedo, que México no se atrevía a enfrentar a los cárteles, que el país estaba desbordado. Este discurso, por cierto, déjenme decirlo, barato, lo agarró la oposición en México como bandera. Trump tiene razón, Sheinbaum tiene miedo, México es un narcoestado. ¿Cómo me lo ponen algunos haters aquí en el chat a veces y en Instagram sobre todo? Que Instagram es un semillero de... Yo creo que con cada suscripción a Instagram deberían de mandarte una muestra gratis de ácido fólico, porque me cae que hace falta a veces. Yo veo algunos comentarios ahí y tienen lógica, ¿no? Instagram es una plataforma para pretender, una plataforma pues en donde todos son ricos, todos son felices, el mundo perfecto. Y pues ahí no cabe precisamente la reflexión de la realidad tan fácilmente. No digo que todos, pero digo que es una gran tendencia. El caso, amigos, es que cuando se dice esto, de que los mexicanos no mandamos en nuestro propio país, cuando se dice que México está gobernado por los cárteles, a ver, tenemos un problema terrible de seguridad, pero es una narrativa que la misma DEA está tumbándole a Trump. Y que la ONU. Miren, yo no voy a discutir sobre lo que digo yo, ni lo que dice Sheinbaum. Ni uno ni otro, ¿no? Datos. Porque mientras Trump estaba acusando de esto, de que Sheinbaum tenía miedo, de que, por supuesto, y lo dice por aquí Carlos Efraín Morales, ¿y quién podría negarlo? La inseguridad en México está muy fuerte, fuertísima. Eso es todo un tema, Por supuesto. Dice Carlos Roji, vente a México, fácil hablar desde Canadá. Pues yo no estoy diciendo, Carlos Roji, que no sea un problema la inseguridad en México. Dímelo tú en Veracruz, de donde somos nosotros. Está fuera de control en algunas zonas del estado de Veracruz. Pero lo que sí tenemos que decir es que esto no es una cosa que se haya originado en diciembre pasado, Ahora, vamos a hablar de números, porque nada más en este primer mes del sexenio de Sheinbaum, o sea, en el primer mes que toma posesión Sheinbaum como presidenta, hubo números que llamaron mucho la atención en la Casa Blanca. Fíjense nada más. Se reportaron 74 cateos simultáneos
en 5 estados considerados prioritarios por el Gabinete de Seguridad. ¿Cuáles son? Guanajuato, Jalisco, Chihuahua, Michoacán y Sonora. No son cateos simbólicos, no son operativos mediáticos que terminaron en la detención de un tipo ahí cuidando con una pistola vieja, no. Se habló de operativos que fueron reconocidos por la DEA. ¿Por qué esto es importante? Porque si Trump encontrara una excusa para decir, los números me indican que la inseguridad no solamente no se está combatiendo, está creciendo, entonces él tendría la excusa perfecta para decir, nos metemos con el ejército. Ojo, porque esos son los números que Trump quiere agarrar como excusa. Vienen otros datos de la coordinación de las fuerzas federales, de las fuerzas estatales, de las fuerzas internacionales. Ojo con esto, porque nada más en Guanajuato, que es uno de los estados más terribles en el tema de seguridad por el crimen organizado, yo diría que en Guanajuato la inseguridad está totalmente fuera de control. Me atrevería yo a decir que ahí están rebasados por completo. Dudo mucho que las autoridades locales puedan hacer algo ya en Guanajuato. Hay muchísimos vínculos. Bueno, ahí se reportaron ya 15 cateos derivados de la detención de 28 personas que estuvieron vinculadas con esta red local de narcomenudeo. Fíjense cómo se conectan estas cosas con el discurso de Trump. Jalisco, que muchos daban por perdido en manos de una de las organizaciones más poderosas del mundo, Esa organización que opera en Jalisco no es una de las más poderosas de México, del mundo. ¿Quién arma esos cárteles? Pues Estados Unidos. Ya lo decíamos, 8 de cada 10 armas de alto poder, de uso exclusivo del ejército estadounidense, no del mexicano. Esas armas las consiguen del lado estadounidense. Bueno, 12 operativos, 19 detenidos, que ahí sí no es fácil. Mis respetos para la Marina, para las Fuerzas Armadas, para el Ejército Mexicano, para el que se atreve a meterse a Jalisco con esa circunstancia, amigos. Meterse a Jalisco en estos momentos es como meter al Ejército Mexicano a pelear contra una base estadounidense. De verdad, no exagero. Tienen entrenamientos de soldados de élite estadounidenses. Tienen armas que vienen de los Estados Unidos de uso exclusivo del ejército estadounidense. Reciben el entrenamiento de soldados de élite de los Estados Unidos. Que esto se ha documentado muchísimo. Entonces, meter al ejército mexicano ahí es casi como meter al ejército mexicano a pelear contra una base estadounidense. Detuvieron ahí, en la detención salió 30 armas largas. Fíjense el tipo de armas que les encontraron a los angelitos. Fusiles Barrett, calibre 50. Esas armas no son armas de México, no son armas del ejército mexicano. Son las mismas, por cierto, que usa la OTAN. Son armas de guerra de las que se están usando en Ucrania. ¿Cómo llegaron fusiles Barrett, calibre 50, a Jalisco? Eso, amigos, no lo venden en México, ni aunque lo quiera conseguir el ejército mexicano, se lo venden, vaya. Vean ustedes entonces, cuando decimos esto, pues ¿contra quién se está peleando realmente? No es una guerra local. En Chihuahua, 14 cateos. En Michoacán, 16. En Sonora, 17. Incluso se habla de un aseguramiento de arsenales de 80,000 cartuchos útiles, drones modificados con carga explosiva, de los que usa Ucrania también, que no son de fabricación ucranianos, vienen de Occidente. Todo eso, amigos, en menos de 4 semanas. No me voy a enfocar tanto en los cateos del primer mes de la administración de Sheinbaum, que es lo que nos da este resultado, sino en lo que se incauta. Porque ninguna de estas armas, repito, ni venía de México ni de una armería de Texas. O sea, quitémonos eso de la cabeza. No es algo que algún estadounidense pueda comprar en cualquier armería civil de Texas. No, son armas que se venden al ejército de los Estados Unidos y a la OTAN. ¿Cómo termina eso? En Jalisco, en Michoacán, en Sinaloa. Bueno, Omar García Harfuch, desde la Secretaría de Seguridad, confirmó también que en julio se desmantelaron 7 laboratorios de metanfetaminas
en Sinaloa y en Baja California. 2 de ellos no eran cocinas improvisadas como esas que supuestamente sacó el New York Times, ¿no? Que en México, en una olla de frijoles, ahí le vacían los frijoles y se ponen a hacer metanfetaminas. No, a ver, eran laboratorios de última generación. No es nada improvisado, es una verdadera instalación industrial. Instalaciones que tenían incluso reactores de acero inoxidable, imagínense, sistemas automatizados de ventilación, tanques industriales, una capacidad de producción de hasta 1 tonelada por semana. Es una fábrica. Estructuras, amigos, que son comparables con plantas químicas reguladas. Literalmente, estamos hablando de instalaciones del primer mundo, que no la tienen ni siquiera las farmacéuticas de México en muchos de los casos. Nada más que operadas por criminales. Y lo más importante, amigos, es que esos laboratorios estaban funcionando en su máxima capacidad, como pues con precursores químicos. Había personal ahí cocinando en el momento operativo, había rutas de transporte que se identificaron. No lo dice nada más Harfuch, no es algo que solamente salga del gobierno de Sheinbaum o de Harfuch. Eso lo confirmó la DEA. Por eso es importante. La misma Administración de Control de Drogas de los Estados Unidos lo confirmó en su boletín del 26 de julio. Ustedes lo pueden revisar. La DEA reconoció, y a ver, voy a citar textualmente lo que dice la DEA. La presión sobre el cártel de Sinaloa se ha intensificado significativamente desde el cambio de gobierno mexicano. No dicen se ha incrementado un poco, dicen significativamente, vemos un cambio de tono, dicen significativamente. Esa, amigos, es una palabra clave, porque cuando la DEA dice algo así, pues no nada más por darle una palmadita a Sheinbaum, lo hace porque están viendo, por supuesto, los efectos concretos del monitoreo, precisamente porque eso tiene monitoreo satelital y ellos tienen intercepciones de las comunicaciones. Hay que acordarse nada más de todos estos aviones espía que andan merodeando Tijuana y toda esa zona. Bueno, pues eso es lo que están haciendo, ¿no? Y que, por supuesto, ellos tienen un rastreo en tiempo real y tienen evidencia y tienen decomisos conjuntos en la frontera, que antes no se daban, por cierto. Además, fíjense, hay otro dato relevante que para muchos está pasando desapercibido, pero que hay que decirlo. El 24 de julio, un juez federal en San Diego autorizó la extradición express de un operador financiero de uno de los cárteles más poderosos de México, con base en evidencia que le dio la Fiscalía Mexicana después de uno de los cateos que se hicieron en Sonora. A ver, ¿qué significa eso? Pues que la coordinación binacional no solamente se está reactivando, sino que está funcionando en tiempo real. Y eso, amigos, es lo que más temen los cárteles mexicanos, que las fiscalías compartan. Las fiscalías de México, hoy tienen una coordinación de expedientes, de pruebas a los jueces estadounidenses para que prácticamente la Fiscalía de México está haciéndoles la chamba para que los jueces estadounidenses puedan tomar una decisión, emitir una sentencia del lado estadounidense. Entonces, para ellos ya no hay refugio seguro, ni en México ni en Estados Unidos. No se trata de que México esté de brazos cruzados, porque si esto fuera, sería la excusa perfecta que Trump está buscando. Lo que tenemos que dejar aquí bien claro, amigos, es que no podemos aceptar que se imponga la necesidad del ingreso de tropas estadounidenses a suelo mexicano, sobre todo cuando de ninguna manera sería justificable. Pero Trump ni siquiera tiene una excusa para decir que no se está haciendo nada, cuando se está haciendo todo, incluso se les está haciendo hasta la chamba. Por eso hay que poner mucha atención a lo que ocurrió este martes en Palacio Nacional, cuando vimos ahí el mensaje de Sheinbaum, recibiendo, por cierto, al nuevo embajador de los Estados Unidos, Ronald D. Johnson. ¿Saben ustedes quién es este señor, Ronald D. Johnson? El que manda a Trump como diplomático de carrera a México, pues no es un experto en comercio. Siendo Trump una de las fijaciones más grandes que tiene, el de las tarifas, el del comercio, el de la cultura bilateral, no. Manda a México como embajador a una ex boina verde. Este nuevo embajador de Estados Unidos es un militar de élite. Peleó en Irak, en Afganistán. Estuvo a cargo de operaciones encubiertas en África. Y ahora, pues lo designa como embajador estadounidense en México. Eso no es casualidad. Que es un mensaje enorme que Trump está mandando. Quiere hacer presión.
De que, a ver, te estoy mandando un militar de embajador y lo que te estoy insistiendo es meter tropas a suelo nacional mexicano. Y Sheinbaum, a ver, pues obviamente lo recibe con cortesía por la figura institucional, pero dejando varios puntos sobre la mesa. La seguridad es responsabilidad de México. Eso es algo en lo que ustedes no se pueden meter. La cooperación toda la que quieran, pero sin ceder soberanía nacional, sin ceder decisiones y sobre todo sin aceptar injerencia. Y lo dejó claro, desde que lo saludó hasta la última palabra. Fue prácticamente el contramensaje que da Sheinbaum cuando recibe al embajador. Y eso, amigos, guste o no, pues está marcando una nueva línea en la relación bilateral, porque ya el tono de la discusión se está volviendo, o Trump está tratando de militarizar incluso la diplomacia en México, a través de su embajador. Si ustedes ven, como dicen por estos rumbos, el background, el currículum que tiene, pues es un currículum militar. Y mientras Washington está moviendo estas piezas para intentar presionar a México, pues estamos viendo, amigos, un escenario en donde siguen apretando. Incluso durante un evento en Florida sale Trump a declarar que México no tiene control de sus fronteras. Bueno, Trump dice que México no tiene control de sus fronteras, pero ha salido a reconocer en múltiples ocasiones que no pasó un solo inmigrante en los últimos 30 días ilegal a los Estados Unidos gracias a que México no lo ha permitido. Entonces, ¿quién tiene más control de las fronteras, México o Estados Unidos? Porque ahí están sus propias palabras, ¿eh? Claro, lo hace por una cuestión electoral, porque es la única forma en la que él puede recuperar popularidad cuando todo está hecho añicos. Los precios en los Estados Unidos están subiendo, las inversiones están bajando y necesita inventarse obviamente un enemigo. Y qué mejor que México, la vieja confiable, ¿no? Nada más que aquí está la diferencia. Antes, cuando Estados Unidos hacía este tipo de declaraciones, pues el gobierno mexicano siempre se volteaba para otro lado, se hacía el sordo. No escuché lo que dijo, no lo leí, la verdad. Esta vez hay una respuesta muy diferente, no nada más con palabras, con datos, ¿eh? El tema de la migración irregular de México a Estados Unidos se cayó ya en general, si vemos los números globales, 28% en julio respecto a mayo, según cifras de la patrulla fronteriza. ¿Qué quiere decir esto? Pues que es la chamba que le está haciendo México. El tráfico de fenta disminuyó un 35% en los primeros 2 meses del sexenio. Hay que tener mucho cuidado con la disminución del tráfico de fenta a los Estados Unidos, que según datos, el mes pasado disminuyó otro 35%, pero se está dando un efecto muy peligroso en México, y ahí lo tienen ustedes. Como todo ese fenta no está cruzando a Estados Unidos, pues ¿qué hacen con la mercancía los grupos criminales? Pues la venden ahí mismo, en México. Más barata, pero pues es lo que hay. No es lo mismo venderla en dólares que en pesos mexicanos. Y si ustedes ven lo que dice el Universal, de apenas el 26 de junio, crece consumo de fenta en México, una nota de México. Bajan muertes en Estados Unidos. Mientras las muertes por sobredosis de fenta muestran una tendencia a la baja en Estados Unidos y Canadá, el consumo de opioides sintéticos en México va en aumento, alertó la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, la UNODC. En su informe mundial sobre las drogas 2025, publicado este miércoles, afirmó que el fentanilo provocó en nuestro país un incremento significativo en el número de casos de personas en tratamiento y atención por consumo de drogas entre el 2018 y 2023. Tanto Estados Unidos como Canadá se observaron indicios iniciales de disminución en el número de muertes en la segunda mitad del 2023 y 2024. En México, en cambio, el fenta provocó un aumento significativo en el número de casos de personas en tratamiento y atención por trastorno del consumo de drogas en esos mismos años. Eso es muy peligroso, amigos, porque ahora esas ciudades zombies que veíamos en Estados Unidos, muy probablemente las vamos a ver pronto en México si no hacemos algo de inmediato. Entonces, tiene muchísimo que agradecer a México realmente Trump, porque esa disminución de los datos no es por el gran trabajo que ha hecho la DEA dentro del territorio estadounidense, no es por el gran control fronterizo que tienen, porque miren, si Trump cuidara sus propias fronteras como debiera de cuidarlas, así como cuida las fronteras de Israel, si mejor cuidara las suyas, y nada cruzara porque ellos no lo permitieran a territorio estadounidense,
pues los grupos criminales en México desistirían y dirían, por aquí ya no se puede cruzar, hay que buscar otra vía marítima o qué sé yo, por algún lado. Y desistirían de utilizar a México como una plataforma porque no sería posible. Lo usan porque saben que es posible. Y no solamente posible, en muchos de los casos es fácil. Y ese es el gran problema, ¿eh? Así que esto no se trata, amigos, de que México no actúe. Se trata de que no se va a dejar mangonear. Y eso es lo que le molesta mucho a Trump. Por eso no quita el dedo del renglón. Y eso, por supuesto, molesta no mucho, molesta muchísimo a la oposición, no solamente mexicana, del gobierno de Sheinbaum, también molesta a los republicanos porque quieren el control regional. Y les molesta a los medios de comunicación tradicionales que esperaban que Sheinbaum pues cometiera un error para decir junto con la oposición en México y decir, lo sabíamos, eras débil, tenías miedo, entonces que entren las tropas estadounidenses. Y uno no puede apostarle, amigos, a que se salgan de control las cosas en México para que otro país nos invada. Digo, ¿qué clase de esperanzas o qué clase de deseos son esos, no? Y es algo pues que estamos viendo que con mismos datos de la DEA, con datos de la ONU, pues se le está cayendo la mentira a Donald Trump. Tan simple como eso. Manuel Camargo Ponce, ya quisiera que fueran de nuevo las votaciones de Gringolandia para que cuando menos pudiéramos ver a otro emperador. Oigan, hablando de emperadores, Porfirio Juárez está quedando corto con Nayib Bukele. ¡Qué bruto este cuate! Acaba de reformar, ya está lista el marco legal en El Salvador para que Nayib Bukele se pueda reelegir indefinidamente. Háganme ustedes el favor, las veces que quiera, hasta que el señor quiera, hasta que se choque. Es de ver y no creer. Les voy a poner la nota aquí porque no nada más es un tema de curiosidad, me parece que es un tema de obligada lectura que hay que analizar porque es peligroso. La democracia en El Salvador, pues a mí me parece que ha muerto y es un tema bastante delicado. Más allá de que si las cosas en El Salvador, en el tema de las pandillas, yo le reconozco mucho ese tema a Bukele. Déjenme buscar aquí la nota. Pues no se trata nada más de esto. Se trata pues de que se supone que deberían de tener un Estado de Derecho, una democracia, ¿no? Y lo que estamos viendo pues es totalmente lo contrario, es un dictadorzuelo. De hecho, se viste como emperadorcillo de esas épocas, ¿no? Como el clásico trajecito que se manda a confeccionar, que pues parece uno de esos trajecitos de la época colonial, de cuando había virreyes, ¿no? Ahí tienen ustedes la nota. Increíble, ¿no? El Congreso de El Salvador aprueba una controvertida reforma constitucional que permite la reelección presidencial indefinida. ¿Saben a quién me recordó cuando estaba yo leyendo esto? A la película de La Ley de Herodes, cuando Juan Vargas estaba reformando él mismo la Constitución ahí en su oficinita y le dictaba a Carlos Peck, ¿no? Que podría reelegirse literalmente por tiempo indefinido si el pueblo se lo pedía, ¿no? Así yo creo que copió y pegó el guión de la película. Dice la nota: el oficialismo en El Salvador aprobó una polémica decisión. Por amplia mayoría, el Congreso del país centroamericano avaló el jueves una drástica reforma constitucional que permite la reelección presidencial indefinida. Este cambio también extiende el periodo presidencial de 5 a 6 años, como Juan Vargas en la Ley de Herodes, ¿eh? Igualito como Juan Vargas en la Ley de Herodes. La reforma obtuvo el apoyo de 57 de los 60 parlamentarios del Congreso, cuya mayoría está conformada por miembros del partido de Bukele. Nuevas ideas. Según la diputada oficialista Ana Figueroa, la intención es darle poder total al pueblo salvadoreño o a Nayib Bukele e igualar las condiciones que ya existían para otros cargos de elección popular con las del presidente. Increíble, amigos. Ese Bukele es un loquillo. Como salvadoreño te digo que es el mejor presidente, o querrás decir emperador, que aquí ha habido. Pues sí. Pues tú me podrás decir con mejor autoridad que yo qué es lo mejor para un salvadoreño, como salvadoreño, ¿no? Tu opinión individual la valoro mucho porque tú vives ahí.
Lo que sí te digo, mi querido amigo, que esto no es democracia. Ni siquiera, vaya, en Estados Unidos hay reelección, pero por un periodo más. Usualmente, pues en México no creemos en la reelección, es sufragio efectivo, no reelección. ¿Para qué? Porque tuvimos terribles consecuencias con gente perpetuándose en el poder. Mira, Brian, decía Lord Acton, el poder absoluto, el poder corrompe. El poder absoluto corrompe absolutamente. Dale todo el poder a una sola persona y luego sácalo de ahí, ¿eh? El mundo es un caos, dice Cecilia Ardilla. Ningún país es policía, todos los países y gobiernos son una cochinada, los imperios locales autoritarios. Pregúntale precisamente de verdad aquí a nuestro amigo que nos estaba comentando, a Brian, pregúntale a Kilmar Ábrego García qué opina de Nayib Bukele, el salvadoreño que fue encarcelado injustamente por Donald Trump y que Nayib Bukele prefirió ponerse del lado de un gringo antes que de su propia sangre. Increíble, ¿no? Viva Bukele por siempre. Ay, cabrón. No, pues sí va a ser por siempre, porque para que lo saques de ahí va a estar cabrón. Esa es la buena noticia, Bernardo. No te preocupes, va a estar por siempre. Bien. Bueno, en fin. Guzmán Berta, pues los que están en la asamblea son los mismos de él. Pues sí, su mismo partido, ¿no? Ese Bukele con mansiones súper lujosas en Miami, dice. Bien dicho, compa Víctor, dice Jack Draper. Muchas gracias, amigos, a todos los que están conectados en nuestra transmisión y nos vemos en un rato en la siguiente.